Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando nuestro servicio informativo. Quiero aprovechar la mayor cantidad del tiempo posible hoy, ya que estamos con un invitado muy especial, principalmente por algo que implica un rubro tan importante para nuestra economía. Estamos con el doctor Manuel Riera, vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay, para hablar justamente sobre el análisis de cómo nos está afectando esta pandemia realmente en el rubro estrella de la economía paraguaya y de la exportación también, en este sentido, el tema de la carne. Doctor Manuel Riera, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Juan Pablo, buen día a tu audiencia y el agradecimiento es mío por darnos siempre una oportunidad de llegar a la gente. Doctor Riera, empecemos por una evaluación de cómo nos está impactando específicamente en el rubro que ustedes trabajan diariamente, que es el tema de la carne y la situación de la pandemia. 112 días con fases donde la primera fue muy dura, la segunda algo menos dura y la tercera con una suerte de dinámica para reactivar la economía. A ustedes en particular, ¿cómo les ha afectado esto? Habría que dividir, Juan Pablo, la actividad ganadera en la producción y en la comercialización. En la producción, la pandemia tiene énfasis en la aglomeración, es decir, se produce ahí donde finalmente hay acumulación de gente. En el campo no existe eso, es decir, el distanciamiento social en el campo es la regla y no la excepción. De hecho, en la historia de las pandemias del mundo, cuando no tenía el hombre tanto conocimiento sobre salud pública, la solución era irse al campo. Es decir, la peste negra en Europa en el siglo XIV hizo que la gente emigrara hacia el campo para resolver el problema, sin saberlo. Bueno, esto en nuestros días ocurre lo mismo, es decir, la naturaleza sigue evolucionando, las vacas se siguen ordeñando, los toros siguen trabajando, los terneros siguen creciendo, los animales deben seguir comiendo, o sea, la vida continuó en el campo con un pequeño retraso en el plan de vacunación que sí ahí implica algo de aglomeración. Donde sí afectó severamente es la comercialización. Hay que tener en cuenta que la pandemia redujo toda la actividad social, redujo toda la actividad que tiene que ver con la diversión y con la actividad referida a la distracción de las personas. Entonces se cerraron los restaurantes, se redujeron los viajes, el mundo se cerró, el turismo desapareció y todo lo que sea consumo de hoteles, consumo de restaurantes, consumo de catering, todo lo que sean fiestas, asados, actividades sociales, pegaron un golpe muy fuerte en los productos cárnicos. Lo que sí aumentó un poquitito es la venta de carne en los supermercados, pero para Paraguay eso representa solo un 30% de la producción nacional, lo cual quiere decir que siendo un país que depende de la exportación en materia de carne, donde el 70% de los saldos son exportables, la reducción del mercado internacional nos afectó severamente. Paraguay vende principalmente a 5 mercados. El principal es Chile, el segundo es Rusia. Rusia durante el invierno no compra, o sea, nuestro verano es el invierno de ellos. Aparte se está reduciendo Rusia en la demanda. Taiwán creció, que es la parte de Asia de donde desapareció la pandemia antes de tiempo, pero los grandes mercados de volumen desaparecieron. Los israelitas se volvieron a su tierra como consecuencia de la pandemia y ustedes saben que la faena kosher exige un ritual religioso que se tiene que hacer con la presencia de rabinos. Entonces, todo eso dificultó la exportación de carne. Antes de la pandemia se vendía bien. Si se hacen los meses de venta, el Paraguay sigue manteniendo su volumen de venta. Pero en el mes afectado por la pandemia, la reducción de precios y la reducción de cantidad de volumen fue significativa. Pero paralelamente, para los productores estamos sufriendo unos precios deprimidos terribles que motivaron que la Asociación Rural reclamara a la Comisión Nacional de la Competencia
que verificara si es que las reglas del mercado están funcionando, porque hay síntomas que la propia ley establece que son características no queridas por el legislador. Por ejemplo, a la legislación no le interesa la concentración, salvo que sea producto de la eficiencia. A la legislación no le interesa la posición dominante cuando ésta pueda influir en la formación arbitraria de precios. A la legislación no le interesan los conciertos que puedan crear oligopolios, oligopsonios, porque la Constitución Nacional garantiza la libre concurrencia y condena este tipo de acuerdos comerciales en perjuicio de los consumidores o de los productores. ¿Qué tenemos en Paraguay? Tenemos 7 frigoríficos, o sea, no 7 plantas, 7 empresas que compran de 145.000 productores más o menos. Eso sube o baja según la cantidad de animales que surgen de las marcas de las vacunaciones. Eso de alguna manera representa un desequilibrio en la relación oferta y demanda. Si no se cuida ese detalle de que funcione la oferta y la demanda dentro de este mercado imperfecto, es peligroso que la concentración genere posición dominante y es peligroso que la posición dominante permita formar arbitrariamente precios. Para que tengas una idea de qué estoy hablando, Juan Pablo. Históricamente Paraguay mantuvo un precio, salvo el periodo pequeño de la pandemia, de $4, algo por kilo de exportación. Y históricamente el productor recibió el 70% de ese precio. O sea, si el precio estaba en 4, nosotros recibíamos 2.80, 2.70, depende de las variables del momento. ¿Por qué? Porque la materia prima principal es la carne. Después el frigorífico tiene luz, agua, personal, impuestos, etc. Pero la carne es el costo principal del producto. Ese 70%, si se hubiese mantenido, nosotros tendríamos que seguir recibiendo 2.70, 2.80 salvo el periodo de pandemia. Sin embargo, el productor está recibiendo $2 por kilo. Es decir, nosotros sufrimos una caída del 30% del precio del producto que no tiene explicación, cuando que los frigoríficos mantuvieron los precios casi sin variación. Accidentalmente en un momento determinado le bajó 5 o 4%, pero a nosotros 30%. Esto es lo que tiene a la producción deprimida, y esto afecta principalmente a la inversión. Entonces, si todos estos elementos se suman a los problemas naturales que la producción tiene con la naturaleza, en donde soportamos primero inundaciones, después sequías, después fuego, después inundaciones, ahora sequía otra vez, ausencia de forraje, falta de agua, entonces uno empieza a preguntarse cómo podemos seguir produciendo si las circunstancias no son favorables. La ganadería va a aguantar. La ganadería pasó la guerra del 70, la ganadería sobrevivió la guerra del Chaco, la ganadería sobrevivió a la Copacar, la ganadería sobrevivió la crisis de IPC y la Lievi, cuando estos dos frigoríficos hacían solamente carne enlatada y ponían sus condiciones y los ganaderos estaban de rodillas. La ganadería soportó los periodos de aftosa. Es decir, mi padre murió en el 2005 con 0,60 centavos de dólar el kilo y la ganadería no murió. Pero, como dijiste, la ganadería es uno de los 3 pilares fundamentales de la economía nacional. Primero, energía eléctrica, pero ese dinero va al Estado, ¿verdad? Entonces, se distribuye a través de obras públicas y cosas por el estilo, o de sueldos rígidos. Pero los dos productos estrellas que el dinero se derrama entre la sociedad es granos y carne. Y ambos vienen del campo. Y no podría ser de otra manera, porque este es un país esencialmente agroexportador. Entonces, la generación de riqueza principal viene del campo. Y de ahí la frase que se diga: cuando el campo anda bien, la ciudad y el país anda bien. Y de hecho, no hay un solo día, Juan Pablo, que ningún habitante de este país pueda vivir sin lo que produce el campo. Desde que se desayuna a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana, si estás tomando un cocido, estás usando hierba.
Si estás tomando leche, estás con un producto del campo. Y al mediodía se come y a la noche se cenan productos del campo. Entonces, cuidemos el campo. Esto es lo que nosotros le pedimos a la gente. Doctor Riera, le pido un tiempo, tenemos que hacer una breve pausa, a la vuelta continuamos porque hay muchos temas todavía para consultar, pero como introducción en torno a cómo se está viviendo esta situación del COVID, le agradezco en esta introducción. Brevísima pausa y enseguida estamos de vuelta. A las órdenes. En Interfisa Banco estamos codo a codo junto a vos. Acompañarte es nuestra prioridad y por ello te ofrecemos préstamos para MIPYMES con periodo de gracia de 6 meses y plazo hasta 36 meses para micro, pequeñas y medianas empresas. Consulta con tu oficial de cuentas o llama a nuestro call center 415-9000. Interfisa Banco. También con los patrocinantes, vamos ya directamente a reanudar nuestra conversación con don Manuel Riera, justamente vicepresidente de la Asociación Rural de Paraguay. Nos hizo una introducción de cómo les está afectando también esta situación. Doctor Riera, les pido brevedad en la respuesta porque tenemos una batería grande de preguntas aprovechando la aceptación suya a esta entrevista. La semana pasada se dio una audiencia pública de frigoríficos, tengo entendido. Usted está al tanto de eso, ¿no? Estoy al tanto, Juan Pablo. Ahora, ¿qué opinión le merece? Yo creo que la iniciativa del senador Zavala y del senador Silva Facetti fue absolutamente necesaria. Si la gente necesita información
Y en esa audiencia lo que se planteó es la preocupación de los senadores respecto de la ganadería nacional, por esto que estábamos hablando hace un rato. Es decir, los precios que se están pagando al productor no se concilian o no se compadecen de los precios internacionales que están recibiendo en la industria frigorífica. La pregunta que se hacía el senador Zavala, el senador Silva y todos los que estaban presentes es si la concentración en este momento en una sola firma, como es la de Athena Food o Minerva o como quieran llamarle, no implica una posición dominante que está distorsionando los precios y está afectando a la ley de la competencia, perjudicando a un sector de la economía nacional. Esa fue la discusión y eso fue lo que se planteó y la necesidad de resolver el problema. Y ahí se produjo una discusión entre Zavala y el presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne, el ingeniero Petenquil, que le atribuyó el problema de precios al tema del COVID, cuando que en realidad el problema de precios viene ya durante todo el 2019 y este 2020, y en el COVID simplemente encontraron el pretexto, pero eso fue 30 días, el resto no tiene explicación. Ahora, doctor Riera, sobre esas medidas que se deben tomar para corregir esta distorsión del mercado, usted utilizó la palabra distorsión, ¿cómo se hace? La ley de la competencia lamentablemente solo tiene la posibilidad de instruir sumarios y establecer multas y puede eventualmente impedir que se hagan acuerdos que impliquen concentración y cosas por el estilo, o impedir fusiones que impliquen concentración o posición dominante, pero no tiene la capacidad de deshacer lo que está hecho. Y como ustedes saben, por el principio constitucional de la presunción de inocencia y la garantía de la doble instancia y todas esas cosas, el fallo que dicte la CONACOM finalmente podrá ser recurrido ante el Tribunal de Cuentas y tiene la burocracia judicial de por medio, etcétera, etcétera. Pero a ninguna empresa le gusta que le condenen por violación de la ley de la competencia, lo cual quiere decir que el Estado tiene que realizar este trabajo, tiene que hacer este ejercicio y tiene que definir si existe o no existe distorsión del mercado en el caso de la carne. En ese sentido, doctor Riera, ¿Senaxa y CONACOM están tomando las medidas suficientes o todavía no están haciendo lo que tienen que hacer? No, el Senaxa tiene una función específica que es el control de la salud animal en la República. La CONACOM tiene a su vez su área de competencia, que es determinar si funcionan las reglas del mercado y cuidar de que esto sea así, garantizando la libre concurrencia establecida en la Constitución. Lo que el Senaxa hace es proveerle la información a CONACOM sobre volúmenes de faena, precios, niveles de exportación, consumo interno, etcétera, para que la CONACOM analice cuál es el mercado relevante y en función de ello determine si hay concentración como consecuencia de acuerdos prohibidos en la ley o si simplemente es la consecuencia de la eficiencia de alguna empresa en particular. Ahora, doctor Riera, quiero también ahondar un poco más de forma macro en torno a las políticas económicas en este periodo de pandemia por parte del equipo económico. Ustedes como sector, ¿cómo ven esto? ¿Podrían haber hecho más? Mira, Juan Pablo, en tiempos de crisis la regla es el endeudamiento, es decir, lo hace el Estado, lo hacemos nosotros. Uno para comprar tiempo, para llegar al final de la crisis, uno se endeuda. ¿Qué es lo que nosotros vemos del sector privado y criticamos? Que normalmente el endeudamiento es la consecuencia de haberse achicado, de haber uno apretadose el cinto y viendo que no llega, se endeuda. Pero el primer paso es reducir los gastos. Es decir, lo hacemos nosotros, lo haces vos, lo hace todo el mundo. Es decir, cuando vienen los periodos de vacas flacas, que es un problema bíblico, la gente se aprieta el cinto. Si ustedes miran sus gastos del pre-pandemia y post-pandemia, van a ver que los propios gastos de uno se redujeron. Es decir, desapareció la ropa suntuaria, desaparecieron las cenas, desaparecieron las fiestas, desapareció el gasto superfluo y bueno, apagamos las luces, no prendemos tanto el aire acondicionado, buscamos la manera de reducir el gasto para poder
vadear la crisis. Y cuando nos damos cuenta que aún reduciendo los gastos no llegamos, entonces nos endeudamos. Pero acá lo que nosotros vimos es que el sector público no hizo el esfuerzo de apretarse el cinto. Es decir, ellos siguen gastando igual, siguen despilfarrando el dinero. Tal vez lo único que redujeron es los viajes, pero no porque hayan querido reducirlos, sino porque no pueden viajar, porque no hay vuelos, no hay forma de salir del país. Pero en lo demás no redujeron los gastos, siguen gastando lo mismo y a lo mejor achicaron un poco los bocaditos, pero esos son fuegos artificiales. Es decir, el verdadero gasto público no se redujo. Entonces, el endeudamiento, según ellos hablan, estaría con estos 350 millones de dólares, llegando a más o menos el 30% del Producto Interno Bruto. Y yo sé que en el mundo las cosas se miden por el Producto Interno Bruto, pero en la realidad el endeudamiento se hace en función de la capacidad de pago. Es decir, si yo tengo una casa y tengo un almacén del que vivo, la casa no me genera riqueza. El que genera riqueza es el almacén. Entonces, cuando voy al banco a pedir dinero prestado, ¿qué me pregunta el banco? Me dice, ¿qué bienes tengo? Una casa y un almacén. ¿Cuánto produce tu almacén? Te dicen. Y produce 10. Bueno, vos podés endeudarte hasta 1 o hasta 2, hasta el 10 o hasta el 20% de lo que produce tu almacén, pero no más. La casa no computa en el cálculo para el nivel de endeudamiento. Si la economía nacional se redujo un 70%, es dable considerar que los ingresos del Estado se van a reducir también en la misma proporción. Y si se reducen en la misma proporción, ¿con qué vamos a pagar estas deudas? Nosotros estamos endeudando la generación venidera. Si el endeudamiento se hace para gastos públicos, es a fondo perdido. Si hacemos para inversión, todavía es saludable porque generamos consumo y eso es bueno, es una manera de crecer. Invirtiendo y generando consumo se crece y es una solución a la crisis. Pero ¿dónde está la contrapartida de la reducción del gasto, Juan Pablo? Esta es la que nosotros no vemos y esta es la que nos quebranta. Doctor Riera, me quedan unos pocos minutos, pero quiero aprovechar. Todo el equipo de prensa está también viendo esta entrevista, me están tirando algunas preguntas. Justamente, doctor Riera, me gustaría volver al tema de la CONACOM. Concluye que el acuerdo entre Frigomérica y Frigonorte consiste efectivamente en una operación de concentración. ¿Cómo queda la situación de prestación de servicios y un frigorífico que hoy sale, que posee una deuda de 1.500 millones de guaraníes con el IPS, doctor Riera? La verdad es que CONACOM todavía no concluyó eso. CONACOM lo que dijo en una nota bastante confusa es que analizada la minuta que le pasó el SENACSA sobre el contrato de servicios celebrado entre una y otra empresa, consideraba que ese tipo de negocios se inscribía en el concepto de concentración y que a raíz de eso iniciaba de oficio una investigación y le pedía a las empresas que provean la información. Hasta donde yo sé, el SENACSA ya proveyó la información que le pidieron y a eso se debe esto. Tengo entendido que las empresas también están proveyendo la información que se les reclama y la CONACOM creo que tiene 15 días para decidir si es que autoriza o no autoriza ese contrato. Si la CONACOM dice que ese contrato es concentración y por tanto no puede perfeccionarse, ese contrato se cae. Si la CONACOM dice no hay concentración, el contrato de servicio funciona y la empresa de la que estás mencionando que debe dinero a IPS pagará sus obligaciones en función de ese contrato. Esta es la situación y esto está por definirse probablemente en los próximos días. Doctor Riera, también hay una cuestión que nos llega a la redacción y la pregunta en particular dice, ¿no genera conflicto de intereses su participación en el acuerdo entre un frigorífico y la multinacional, ya que usted es vicepresidente de la ARP y los ganaderos están en contra de este acuerdo, doctor Riera? Sí, yo como ganadero considero, y por eso el contrato tiene esta cláusula resolutoria de la CONACOM, yo considero que si finalmente, más allá de que un frigorífico cerrado es negativo para el país, si finalmente esto genera concentración, está violando la ley. Para mí el principio de legalidad funciona. Entonces,
Yo no celebré el contrato, yo no hice el negocio, yo simplemente lo que hice fue intervenir en el análisis del documento y señalar que ese documento requiere para su validez una autorización de CONACOM. Si la CONACOM, que es la autoridad de aplicación, dice que hay concentración, el contrato se cae, repito. Si la CONACOM dice que no hay concentración, el contrato es válido y la apertura del frigorífico generará la faena de 12.000 cabezas más por mes en una región que en este momento necesita que las industrias funcionen para sustituir el comercio de frontera que está caído. Pero el problema no es este, sino el problema es violamos o no violamos la ley. Y el único que puede decir si se viola la ley es CONACOM. Si CONACOM dice el contrato viola la ley, el contrato se cae y no funciona. Si la CONACOM dice el contrato no viola la ley, el contrato funciona y nadie puede decir lo contrario porque quien esté dentro de la ley está autorizado a seguir ejerciendo su trabajo lícito. Doctor Riera, le agradezco su respuesta también para aclarar este punto. Por último, ¿dónde está la luz al final del túnel? Este periodo largo de pandemia que no sabemos cuándo va a terminar y es una incertidumbre grande, a criterio de usted y de su gremio. El mundo ha pasado situaciones de crisis iguales o peores que esta y ha sobrevivido. El hombre ha tenido una capacidad de adaptación significativa. Obviamente el mundo post pandemia no va a ser el mundo anterior, pero de todas maneras, si estamos en la cima de la cadena alimenticia es porque tenemos, usando un término darwiniano, una capacidad de adaptación y una capacidad de sobrevivir que supera los obstáculos que la vida pueda ponernos en el camino. Vamos a salir de esto, Juan Pablo, vamos a salir fortalecidos, habremos aprendido muchas cosas. Ustedes vieron que el país, todo el mundo decía, Paraguay no pasa esto porque los hábitos, las costumbres ancestrales, los paraguayos del tereré nos van a condenar. Sin embargo, una vez más, los paraguayos demostramos que somos capaces de adaptarnos a las circunstancias y salimos de esto. Pero aprendimos muchas cosas. Aprendimos que hay que lavarse las manos, aprendimos de que hay que mantener la distancia, aprendimos que tenemos que cuidar al prójimo, aprendimos que el individualismo, si bien es bueno para crecer, no es suficiente. La solidaridad debe estar incluida en la manera del comportamiento de las personas y todas estas enseñanzas van a hacernos un país más fuerte, un país más rico, un país más importante y una ciudadanía más consciente. Doctor Manuel Riera, vicepresidente de la ARP, como siempre un gusto hablar con usted. Gracias, Juan Pablo, y siempre a las órdenes y por la oportunidad de estar con la audiencia, que es una manera de poder decirles qué hacemos, qué pensamos y qué sentimos. Hacemos la pausa, quédense con nosotros, ya se llega toda la mañana informativa del canal 5 Días. Como siempre, buenos días y buena suerte.